Vamos a ver en menos de 10 minutos cómo mejorar tu forma de programar. Y te voy a dar para ello 5 consejos. 5 consejos que quiero que te comprometas a aplicar, porque no me gusta hacer vídeos para que simplemente lo veas. Ya que lo vemos, vamos a participar de manera activa. Y dicho esto, te quiero recordar que el otro día, bueno, mejor dicho, antes de ayer presentamos nuestra nueva formación Programa para Plaza. Ya sabéis que la presentación es cuando tiene el precio más bajo. Pasado mañana sube de precio. Te recomiendo mucho por el precio que está que entres, que le eches un vistazo. Son 6 módulos muy prácticos para que aprendas con muchos ejemplos, o mejor dicho, para que tengas una programación antes de que acabe el año, una programación con las unidades didácticas. Y para eso, ¿qué vamos a hacer? Aparte de los 6 módulos que ya tienes diferentes clases, durante todo el mes de diciembre vamos a actualizar la formación con más de 10 clases en directo. Ya tienes todo el calendario dentro de la formación, así que aprovecha, es pago único, acceso durante 2 años. Por estar en la lista prioritaria tienes esta oferta, así que te veo dentro y verás que antes de que acabe el año vas a tener una programación para estar mucho más cerca de ese gran objetivo que es el funcionariado. Así que te veo dentro y dicho esto, vamos a empezar. ¿Cómo mejorar tu forma de programar? Pues bien, lo primero que tienes que responder con todo lo que hagas dentro de tu programación, con todas las actividades que plantees en tus unidades didácticas, con los instrumentos de evaluación, con las actividades complementarias, es que respondas a la pregunta de ¿para qué? ¿Para qué planteas una situación de aprendizaje en el trimestre 2? ¿Para qué llevas aprendizaje-servicio en el trimestre 3? ¿Para qué 8 sesiones y no 12 a la hora de crear esa unidad didáctica? ¿Para qué 5 criterios de evaluación en vez de 3 criterios de evaluación? Y esto que parece un caos, que te puedas preguntar, Diego, ¿y yo qué sé? Porque me lo dice la academia, es lo que marca la diferencia. Si tú le haces ver al tribunal el por qué llevas las cosas y el para qué, te vas a diferenciar. Vas a sonar como un profesional de la enseñanza, que es lo que se busca a la hora de diferenciarte con el opositor medio. Por ejemplo, yo tenía muy claro que el aprendizaje cooperativo no lo iba a presentar en la primera unidad didáctica porque necesitaba una serie de progresiones, trabajar el colaborativo, trabajar las estrategias simples. Entonces, en el primer trimestre intentaba no tener ese aprendizaje cooperativo. De igual forma, yo no me iba a poner a hacer autoevaluaciones y coevaluaciones complejas en el primer trimestre. Tiene mucho más sentido en el tercer trimestre. Yo tenía muy presente por qué un criterio de evaluación lo ponderaba mayor y otro criterio lo ponderaba mucho menor. Es decir, yo sabía explicarle al tribunal por qué hacía las cosas y lo más importante, el para qué. ¿Para qué aplico la evaluación formativa? ¿Para qué hablo de identidad docente? Eso es lo que marca la diferencia. Así que por favor, siéntate y piensa en el tribunal, que va a valorar muy positivamente cuando te pongas delante de él a preguntarle o mejor dicho, a hacerle explícito todo el por qué llevas las cosas y ese para qué. Segundo, antes de ponerte a juntar elementos curriculares, antes de ponerte a hablar de actividades, es muy importante que te sientes y pienses qué quieres que tu alumnado aprenda a hacer. Más allá de, no, es que voy a hacer una actividad de debate, voy a hacer también cabezas numeradas de aprendizaje cooperativo, voy a hacer un servicio a la comunidad donde voy a enseñar al resto de alumnos más pequeños a leer. Vale, está genial, pero eso es un caos. Necesito que te sientes y pienses qué quieres que aprenda a hacer tu alumnado. Y eso es de vital importancia para que lo conectes con las competencias clave. ¿Quieres de verdad, a la hora de trabajar el texto persuasivo, que tu alumnado mejore su capacidad de persuadir a otro grupo clase para demostrarle o para acercarle otras formas de ocio saludable? ¿Quieres además que aprendan a comunicar? ¿Quieres además crear un caldo de cultivo donde se desarrolle el pensamiento crítico? Me da igual lo que quieras, pero siéntate y que se entienda. Porque más allá del currículum, que ese es un trocito cuando hablas de elementos curriculares, lo que se ha de entender bien es ese aprender a hacer, esas competencias clave, muy conectadas con los retos del siglo XXI. Y para ello te tienes que imprimir tu especialidad, tienes que conocer los elementos curriculares, pero sobre todo lo que hablamos el otro día en la primera clase de Programa para Plaza. La importancia de conocer hacia dónde vamos, hacia ese perfil de salida, esas competencias clave, esos descriptores operativos, esos retos del siglo XXI, esos ODS, esos objetivos de etapa. Cuando conoces de manera profunda el currículum es cuando vas a programar mucho mejor. Tercer punto, estás programando, estás mejorando tu forma de
juntar elementos curriculares y presentar actividades, pero te falta el comenzar ya a empatizar, a pensar en el tribunal. ¿De qué manera vas a utilizar el documento para que te sigan? ¿De qué manera? Yo recuerdo, y de hecho lo tenéis en el curso Programa para Plaza, que las propias tablas que nosotros presentamos, hay como 2 o 3 momentos donde nosotros nos detenemos a la hora de presentar dichas tablas. Son 3 puntos que el tribunal, cuando nos esté escuchando, le vamos a decir aquí, aquí y aquí, quiero que me estés siguiendo. ¿Por qué? Porque de esta forma le vamos a facilitar puntos complicados o puntos donde otros opositores pasan muy rápido, contextualización, justificación, actividades, el punto del DUA 3.0. En definitiva, este tercer punto es para que pienses en el tribunal y de qué manera todo lo que estás programando se lo vas a transmitir para que te sigan. Cuarto punto, trabaja profundamente los criterios de evaluación. Ya sabes que si quieres programar en competencias, tienes que poner el foco en los criterios de evaluación. Que si quieres que todo el torrente curricular se cumpla, necesitas profundizar en los criterios de evaluación. Y para ello, de nuevo, necesitas tener impresa tu especialidad, necesitas conocer muy bien el ciclo al que programas los diferentes criterios de evaluación. Si hay alguno que no conoces, pues profundizas, preguntas. Dentro de la formación vamos a trabajar mucho los criterios de evaluación, porque si no sabemos lo que nos pide el criterio, si no sabemos ese enunciado tan largo, no sabemos desgranarlo y no lo sabemos traducir en objetivos de aprendizaje, es muy difícil. Y aquí, como habéis visto, el punto determinante es que ese criterio lo traduzcamos en 2, 3, 4 o en los objetivos de aprendizaje que haga falta. Y esos objetivos, quizá un mismo criterio necesitamos para trabajarlo dos o 3 unidades didácticas, o un mismo criterio, como me pasaba a mí, era transversal y lo trabajaba en todas las unidades didácticas. En definitiva, que profundices en los criterios. Una muy buena forma de programar y que el tribunal te escoja es hacerle ver que conoces tu especialidad, que has profundizado y que quizá respecto al opositor medio, que únicamente va a decir, no, la rúbrica la utilizaré para observar si el criterio 5.3 se ha cumplido. Respecto al opositor, que ese criterio lo ha desgranado en una serie de indicadores de logro y ha hecho un instrumento súper ágil, el tribunal va a escoger obviamente al segundo. Y también para programar muy bien, yo te recomiendo que a la hora de presentar las actividades, al menos presentes de 2 a 3 actividades donde se vea aplicado los 3 principios del DUA 3.0 para que vea el tribunal que una actividad la puede hacer toda tu clase y avanzarte a posibles objeciones del tribunal. Clásica actividad que quizá el alumno de trastorno de atención no va a poder estar 10 minutos seguidos haciéndolo a no ser que tenga una base de orientación. O clásica actividad que si tengo un alumno TEA no lo va a entender y va a necesitar ese andamiaje en forma de principio de representación. O ese alumno que quizá es finisher rápido y necesita tener un rol secundario una vez que acabe para ayudar al alumno que más dificultad tiene. En definitiva, que cuando expliquen las actividades se vea este punto que es muy importante. Porque muchas veces lo olvidamos y pensamos que programamos para el 70%, para el 80% de la clase, para los que están dentro de la campana de Gauss, y eso no funciona así. Así que espero que a través de estos pocos minutos mejores tu manera de programar y ya nos proyectemos a junio, nos proyectemos cuando nos toque opositar y de verdad sonemos como un profesional de la enseñanza. Te veo dentro de la formación Programa para sacar plaza, te aseguro que te va a aportar muchísimo y como siempre nos vemos mañana. Un abrazo.